Ya, a ver. Bueno, lo que sí va a haber hoy día es en la clase de planificación territorial. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es recordar lo que hemos visto en las clases anteriores, ya que no hemos tenido clases desde el 2 de junio, por ahí aproximadamente, la primera semana de junio, así que vamos a recordar lo que va a entrar en la prueba del lunes y vamos a avanzar un poquito en lo que sería planificación territorial. ¿Ya? Ya, a ver, el objetivo es analizar la planificación territorial de Chile a través de la información geográfica. Solo en sí lo que vamos a trabajar al final ya de la clase, ver un poquito cómo se planifica el territorio en Chile, pero como ya les dije, vamos a recordar un poco las clases anteriores. Ya, a ver, recordemos. Primero hay que recordar el concepto de medio natural. ¿Ya? Denominamos medio natural al medio físico que se interrelacionan toda una serie de elementos en el tiempo y el espacio. ¿Ya? Eso hay que saber lo que es el medio natural, donde se interrelacionan los elementos en el tiempo y en el espacio, siempre hay que recordar. Y tiene que ser un medio físico, ¿no? Prácticamente me parece lo que ya hemos visto de un espacio geográfico. ¿Ya? Siempre recordar esta idea de el medio natural y que cómo nosotros también transformamos el medio natural. ¿Ya? A ver, ¿cómo afecta el medio natural a la sociedad y a la cultura? Nosotros habíamos hablado un poco de eso. Ya, podemos mencionar que las afecta económicamente, políticamente y también podríamos agregar lo que es socialmente. ¿Ya? ¿Cómo afecta este medio, estas formas, el tipo de geografía que tiene cada país, cómo lo va a afectar a su propia cultura? Ahí vimos el caso de los mitos, ¿ya? Cómo la cultura se está desarrollando, se desarrollaba a través de los mitos y de las cosas que sucedían en el medio natural. Ahí habían ejemplos de tormentas, por qué llovía en algunos sectores, y se iban creando mitos. De ahí, de esa forma, cómo el medio natural iba condicionando a lo que es la cultura de las propias personas. ¿Ya? Podemos también ver cómo es Chile comparado con otros países. El medio natural que tenemos en Chile, la geografía de Chile es una zona muy donde hay muchos sismos. Entonces, las construcciones en Chile y la cultura en Chile ya está acostumbrada a lo que es los sismos. ¿Ya? No, entonces, una persona, por ejemplo, si un extranjero viene a Chile y le toca un sismo, muy probable que se asuste mucho más que uno como nosotros estamos acostumbrados. ¿Ya? Eso es lo que tenía que ver con la cultura. En cómo afecta económicamente y políticamente también vamos a recordar en qué es la forma de producción, qué se produce en tal medio y políticamente cómo se va a distribuir la administración política del país. Ahí lo habíamos visto con regiones, comunas. ¿Ya? A ver, ahora nos enfocamos económicamente. ¿Ya? Tenemos que recordar siempre esto, que toda sociedad realiza actividades económicas para poder satisfacer sus necesidades. Todo el mundo tiene necesidades, ¿ya? Y son ilimitadas. ¿Cómo se satisfacen esas necesidades? Realizando actividades económicas o produciendo, ¿ya? Y cómo se puede producir algunas cosas, algunos servicios, algunos bienes, se necesitan recursos naturales, ¿ya? Y servicios para algunas necesidades también que tenemos nosotros. Entonces, acá, ¿cómo esto va a afectar? ¿Cómo va a afectar la geografía a esto? Y es súper importante recordar que las características geográficas de cada territorio y cómo ellas van a dar de repente algunos recursos naturales o en algunas zonas se van a encargar mucho de servicios. ¿Ya? Y lo vamos a ver aquí un poquito, los sectores de trabajo que existen. ¿Ya? Teníamos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Ya? Sector primario o extractivista era el de los recursos naturales, el que sacaba los recursos naturales, el que extrae los recursos naturales. ¿Ya? Y aquí veíamos que en Chile, por ejemplo, dada su geografía, esto ya se encontraba a lo largo de todo Chile, por ejemplo, la pesca, aquí tenemos una costa bastante larga, pero por ejemplo la minería se encontraba en lo que era la zona central y el norte del país, ¿ya? Sobre todo lo que es la minería del cobre. Y habíamos hablado un poquito del cobre, que el cobre de alguna forma era donde más dinero recaudaba el país. ¿Ya? Incluso habíamos hablado del PIB, cuánto PIB daba el cobre, y sobre todo lo que daba la minería en general.
Chile de alguna forma tiene, gracias a su geografía, y la mayor parte de su dinero que ingresa del PIB es de la extracción de minería, ¿ya? También existen otras actividades primarias como la agricultura, ganadería, la silvicultura, ¿ya? Eso también es importante, sobre todo lo que es agricultura, que Chile también tiene, eh, gana mucho dinero y exporta muchas frutas a otros países, ¿ya? Por otro lado está la, las actividades secundarias o industriales, ¿ya? Que eso es importante en Chile también porque podemos decir que es la segunda forma donde Chile gana más dinero, ya que es produciendo algunos productos. Y ahí mencionamos como conservas, etcétera, ¿ya? Esto tiene que ver con transformar el producto natural a, o sea, transformar el recurso natural a un bien, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con el cobre. El cobre, Chile también gana mucho en trabajar con el cobre, ¿ya? Porque sacan el cobre, pero después lo procesan. Esa es la actividad secundaria. Chile también gana, tiene un alto ingreso gracias a esa actividad secundaria de producir el cobre, no entregar el cobre como se saca realmente de una mina. Y el sector terciario, que principalmente se da en las grandes ciudades, que tiene que ver con las actividades de servicio, ¿ya? Las personas que trabajan en hospitales, profesores, ¿ya? Todo aquel que presta un servicio se califica como trabajador terciario o trabajador de servicio. Aquí veíamos que en Chile también tenía mucha importancia los bancos, que aquí los bancos tienen en Chile gran parte de la actividad donde se mueve mucho dinero son en la actividad terciaria de los bancos. Y ahí habíamos visto cuántos bancos existen en Chile, que existen muchos bancos comparado con otros países de Latinoamérica. Chile es uno de los países que tiene más bancos de Latinoamérica diferentes, ¿ya? Y podríamos ver que cada sector o cada comuna existía un banco por lo menos, ¿ya? Y en cada ciudad existen los bancos, entonces también era una actividad súper importante. También están los hospitales, colegios, también cuentan lo que es actividad de servicio, ¿ya? Eso es lo que era económicamente. Y lo que habíamos visto últimamente tenía que ver con la regionalización del país, ¿ya? Que es lo que afecta en lo político, como el medio afecta en lo político, ¿ya? Y aquí había que recordar cosas importantes, ya que el Estado, ¿ya? Tenía, para que se conforme, tiene tres aspectos, lo que es soberanía, población, es decir, gente que vive ahí, y obviamente un territorio. No puede existir un Estado sin territorio. Tiene que tener un territorio donde ejerza soberanía, ¿ya? Y que es la soberanía que yo les dejaba, que decía, es el poder que tiene el Estado para tomar decisiones y hacerlas cumplir dentro de determinado territorio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del Estado chileno tiene soberanía sobre el territorio de Chile, ¿ya? Desde Arica a Punta Arenas tiene soberanía, ¿ya? Eso es lo que tiene el Estado. Entonces aquí el territorio es súper importante, ¿ya? Y vimos general cómo se constituyó el territorio en Chile, ¿ya? Chile, ubicado al sur de América, ¿ya? Nunca tuvo el territorio que tiene hoy en día. Habíamos dicho que el territorio a lo largo de su historia ha ido cambiando, ¿ya? Y habíamos visto que había cambiado. Por ejemplo, había cambiado por guerras, por colonización, negociación y compra. Su terreno había adquirido más terreno, por ejemplo, con las guerras, ¿ya? La anexión de Chiloé en 1826, la Guerra del Pacífico y lo que se conoce como la ocupación de la Araucanía, que habían sido donde el Estado de alguna forma había, por medio de la guerra, había adquirido esos territorios. ¿Ya? En el caso de la Guerra del Pacífico, todo lo que es el norte del país, y en el caso de la ocupación de la Araucanía era el territorio de la Araucanía habitado por el pueblo mapuche, como el Estado chileno se había apoderado de ese territorio, ¿ya? Por otro lado estaba la forma de colonización, ¿ya? Porque aquí decía la colonización, tenía que ver con que el Estado, si bien era dueño de ese territorio, no habitaba nadie en ese territorio que pudiera decir que ese territorio es chileno. Ya es como el dicho Melipilla, el que fue a Melipilla perdió su silla. No, si no había nadie que estuviera en ese sector, como el Estado podía decir que ese territorio era chileno, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el Estado chileno? Va
a crear una ley de colonización para traer extranjeros que vengan a vivir a las zonas sobre todo de Valdivia y Yanquihue, para que vengan a vivir y de esa manera hacer una soberanía en ese territorio, hacer que el Estado, de alguna forma, ejerza el territorio, tenga soberanía en ese territorio, ya que, si bien en el papel decía Aysén, Valdivia, Yanquihue, están dentro de la delimitación del Estado chileno, donde tiene soberanía, el Estado chileno no ejercía soberanía porque no había nadie. Necesitaba gente que viviera, que construyeran ciudades. Entonces trae gente extranjera, principalmente alemanes, lo que sería lo que sería Yanquihue y Valdivia. Y Aysén trae muchos escoceses e ingleses, trae esas zonas. ¿Ya? Por otro lado, también adquirió territorios con la negociación, ¿ya? Y perdió territorios. Por ejemplo, lo que pasa en negociación con el Tratado de Argentina. En 1881, cuando Chile está viviendo lo que es la Guerra del Pacífico, y Chile ya no tiene soberanía sobre el territorio de la Patagonia, actualmente la Patagonia Argentina, y la compra de territorios, que sería como la isla de Pascua. ¿Ya? Esos son cómo se ha delimitado el territorio nacional, cómo se ha formado el país. ¿Ya? Eso es súper importante porque no es el mismo territorio desde que Chile se independizó. Chile se independiza y tiene 3 ciudades, sería Concepción, Coquimbo y Santiago. ¿Ya? Y nos vamos a lo que es región, ya habiendo visto cómo se configura el territorio, cómo actualmente tenemos este territorio ya de Arica, Punta Arenas, tenemos que ver cómo se va a configurar el medio natural afectar a esto de la organización política del país. ¿Ya? Y aquí tenemos que entender el concepto de región, ya que es el territorio regional. ¿Ya? Aquí dice que tiene que ser entendido como una construcción social donde se plasman las características de la sociedad que lo habita. Súper importante entender eso, que es una construcción de la sociedad en sí, que la sociedad crea esta región, ¿ya? Y va a ser característico de esa sociedad, ¿ya? Pero por otro lado también tenemos que ver que existen también regiones que se caracterizan por su geografía, por su forma, por su medio también, cómo estas dos se van a ir afectando, cómo la geografía va a afectar a la sociedad. Entonces ahí también se va haciendo este choque. Entonces, súper importante esto. Ya, como la región está siempre configurada por una sociedad que lo habita, y esa sociedad también está afectada por el medio, siempre tiene que haber una evolución y tiene que haber un equilibrio entre lo que es el territorio y la evolución de la sociedad. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo empieza a habitar mucha gente en una determinada zona geográfica, el territorio también va a ir cambiando. ¿Ya? Y también se tiene que hacer un equilibrio entre cómo se vivía antes a cómo se va a vivir después. Entonces, por ejemplo, si mucha gente empieza a producir o empieza a irse a vivir a una zona, y esa zona tiene una actividad económica muy diferente a lo que es su capital regional, quizás se pueda fundar una nueva región. Entonces el territorio siempre está en constante cambio, esto de la idea de región administrativa. ¿Ya? Y vamos a ver cómo Chile se dividía políticamente. ¿Ya? Chile se divide políticamente en regiones. Habíamos dicho que el país se divide en 16 regiones. ¿Cuál es la idea de esta delimitación y esta división del país? Se enfoca principalmente en la administración de las zonas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es Chile ya de norte a sur tiene 16 regiones, pero por ejemplo, el presidente está a cargo del país, pero las políticas que tienen que ejecutarse en Arica deben ser muy diferentes a las que se ejecutan en Punta Arenas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes culturas, tienen diferentes características geográficas, tienen diferente actividad económica que las que tienen en Arica. Punta Arenas y Arica son totalmente diferentes. Entonces necesitan una administración diferente. No puede estar el presidente ejecutando las mismas políticas para todo el país, porque cada región es diferente, tienen diferentes actividades económicas. Ya, por ejemplo, en el norte se da mucho lo que vimos, la minería.
pero en la zona austral no se da mucho lo que es la minería del cobre, por ejemplo. Entonces se tienen que ejecutar diferentes políticas. Y además que esto facilita lo que es la descentralización del país, ¿ya? Y que igual Chile tiene un problema de centralización, que está todo muy centralizado en Santiago, pero apoya esta división descentralizando el país. Ya, a ver, las regiones en Chile son 16 regiones, ya las vimos, es una unidad geográfica característica constituida por factores físicos, sociales y económicos, más o menos comunes. O sea que es muy importante entender esto, dice factores físicos, ¿ya? Tiene que ver con cómo es su geografía, sociales, cómo es su cultura, y económicos, cómo es su economía, en qué se va a basar la economía de la región. Por ejemplo, la región de Arica tiene mucho turismo, entonces su economía se enfoca más en el turismo, porque es una zona fronteriza. Pero, por ejemplo, Antofagasta no es una región turística, pero sí tiene mucha minería, entonces el dinero que se va a invertir en Antofagasta va a ser muy diferente al que es en Arica. En Arica se va a enfocar más en el turismo, en Antofagasta más a la minería, ¿ya? Entonces por eso también se hacen las divisiones de las regiones. Esa era una tarea que ustedes tenían que hacer. ¿Por qué se habían creado las nuevas regiones? ¿Por qué se había creado Arica y Tarapacá? ¿Por qué se había creado Los Ríos? ¿Y por qué se había creado Ñuble? Hay muchas razones. Por ejemplo, acá tiene que ver mucho con la actividad económica en Arica y Parinacota, y en los ríos y los lagos también tiene que ver con las características geográficas y el tamaño de la región. Y también tiene que ver con el factor económico, igual que en Ñuble. Ya, habíamos dicho esto. Entonces, el país se divide en regiones, pero ya es una región también algo bastante grande para gobernar, y también tiene diferentes zonas, diferentes medios, diferentes culturas, podríamos decir, dentro, ¿ya? Y diferentes sociedades, ¿ya? Diferentes actividades económicas también. Entonces, ¿qué va a hacer la región? También se va a dividir en provincias. Entonces, una región se divide en provincias, y todas estas zonas tienen un gobierno, una autoridad, ¿ya? El país tiene el presidente. La región tiene actualmente al intendente hasta el 14 de julio, que va a ser reemplazado el intendente por la figura del gobernador regional y el delegado presidencial. La provincia tiene al gobernador, pero las provincias también se dividen. Y las provincias se dividen en comunas, que se encargan de la administración local en más pequeño. Es el nivel básico de la administración del Estado, como dice ahí, ¿ya? Entonces, es la unidad territorial más pequeña, que la máxima autoridad va a ser el alcalde, ¿ya? Y hasta ahí habíamos visto nosotros. Y aquí nos vamos a enfocar en lo que sería cómo se va a administrar y cómo se va a organizar el territorio en Chile, ¿ya? Porque ya sabemos que se divide en regiones, comunas, pero ¿cómo se va a configurar, cómo se va a construir ese territorio? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer en tal territorio? ¿Ya? Se pueden hacer edificios en algunas zonas, se pueden construir edificios de 40 pisos en algunas zonas, o tienen límite de pisos. ¿Cómo se va a regular? ¿Ya? Y acá nos vamos a enfocar en lo que sería el PROT, ¿ya? Que esto no lo hemos visto, ¿ya? Que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, ¿ya? ¿Qué es esto? Es un instrumento que crea el Estado, ¿ya? Para ayudar a gestionar la región y administrar a la región, ¿ya? Y cómo esta región debería orientarse, ¿ya? Para atraer inversiones privadas, públicas, ¿ya? Y qué debería construir y qué no debería construir, en qué debería orientarse cada región, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el PROT? ¿Cómo lo hace? ¿Qué ve primero? Primero hay que enfocar que hay un plan regional de ordenamiento por cada región, ¿ya? Pero, ¿qué ve este plan? ¿Sabe? Lo que intenta hacer es ver los problemas de la región y las posibilidades que tiene la región, ¿ya? Entonces, ve qué problema económico tiene, qué ventajas económicas tiene, ¿ya? Por ejemplo, Antofagasta, que es el caso donde hay mucha minería. Antofagasta no se le puede quizás decir,
Antofagasta es un sector turístico. Sí, vimos que entonces no va a decir el plan de ordenamiento regional, no va a decir ya Antofagasta se tiene que dedicar al turismo, no, se tiene que invertir más en minería y se propone objetivos, ¿ya? ¿Qué objetivos tiene que lograr? También, ¿cuáles serían los problemas que tienen las sociedades, por ejemplo, en Antofagasta, las que tienen sociedades en el sur, en alguna región? Y el plan va a intentar buscar soluciones, va a buscar estrategias para el desarrollo regional, porque cada región es diferente en sí, en cómo es su sociedad, cómo son las personas. Ya, por ejemplo, la zona centro, sobre todo lo que es Santiago, el plan regional no se va a encargar por ejemplo, de la pesca, porque Santiago no tiene, la región metropolitana no tiene salida al mar, pero sí se va a enfocar más en lo que sería el desarrollo económico, quizá en el sector terciario, porque hay más gente viviendo ahí. La mayoría de la gente que vive en la región metropolitana trabaja en el sector terciario. Ya no trabaja tanto en lo que es el sector extractivista o en el sector de... Sí, trabaja también en lo que es el sector de producción, o de industria, pero no tanto en lo que es el sector extractivista. Entonces aquí, con este plan, se va a desarrollar una estrategia regional. ¿Ya? Entonces, en la región está el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que va a regular un poquito y va a dar estrategias a cómo se va a desarrollar la región, ¿ya? Sabiendo que cada región es diferente por su medio. Su medio natural también son diferentes, sus sociedades también son diferentes. Entonces, todas estas relaciones que existen entre la geografía, el espacio geográfico, las sociedades también van a afectar en lo que es el desarrollo regional de Chile. ¿Ya? Y por otro lado, se va a ver con esto, se va a hacer cómo se van a desarrollar las ciudades. ¿Ya? Y aquí está en la política de desarrollo urbano, cómo se desarrolla la ciudad en Chile, cómo se van a producir las ciudades en Chile. Entonces está la política de desarrollo urbano, ¿ya? Que es el PNDU. ¿Ya? ¿Y qué va a centrar este estudio, esta institución, más que este estudio, sí, este estudio y este programa? Se va a enfocar en los problemas que tienen las ciudades. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué problemas existen en la ciudad? La segregación urbana, que es muy grande en casi todas las ciudades de Chile. ¿Ya? En qué área se puede construir, en qué área no, ¿ya? Cuáles son los problemas de conectividad que tiene la ciudad y cómo solucionarlos. ¿Ya? Y este programa, este plan o esta política que va a existir se va a enfocar en mejorar la ciudad, ¿ya? Planificando la ciudad en torno a lo que es la movilidad, conectividad, ¿ya? Y sobre todo lo que es la integración social, ¿ya? Acabando con esta segregación urbana, es lo que busca este programa, ¿ya? Y siempre buscando un crecimiento sustentable, ¿ya? Siempre que exista el equilibrio entre no dañar el medio ambiente a un desarrollo también social, que quizá un aumento económico, un aumento de la calidad de vida de las personas no signifique un deterioro en lo que es el medio ambiente, porque al finalmente eso también nos va a afectar a lo que es la calidad de vida. Y finalmente, tenemos que ver lo que son los planes reguladores. Después vamos a mencionar esto de los objetivos completos de estos programas. ¿Ya? Los planes reguladores son algo muy importante que tiene cada comuna, ¿ya? Que son es el instrumento que tiene cada comuna para regular las construcciones, la edificación y la utilización del espacio urbano, ¿ya? Respecto a cómo se vive en la comuna. ¿Ya? Es decir, va a ser un programa, una ley que cada municipio va a tener, que va a decir, ya, hay zonas de esta comuna que no se van a poder construir edificios, que van a ser dedicadas, por ejemplo, al espacio urbano, donde pueden haber casas de tanta altura máximo. También va a regular, por ejemplo, cuánto miden los antejardines, ¿ya? Regula todo lo que se puede construir en la comuna. Un caso muy específico. ¿Ustedes han visto el Costanera Center? Ya. Costanera Center, si lo hubiesen empezado a construir el 2020, hubiese sido ilegal.
¿Por qué? Porque el plan regulador de la comuna de Providencia dice que no se pueden construir en esa zona edificios de tal tamaño, de tal altura, ¿ya? Pero el Costanera Center se empezó a construir antes de que cambiara el plan regulador, entonces está regulado con el antiguo plan regulador. Entonces es muy importante siempre saber eso, ¿ya? Y aquí yo les voy a mostrar un poquito lo que sería el plan regulador de la comuna de Puente Alto. Vamos a ver que no lo encuentro. Ya. A ver, el plan regulador aquí, vamos viendo. Este es el plan regulador de la comuna de Puente Alto. Acá dice los límites de la comuna, ¿ya? Ahí dice, por ejemplo, los antejardines, ¿ya? Cuánto pueden medir, cuáles son las zonas habitadas y cuáles son los usos del suelo, ¿ya? Dice qué cosas pueden, de alguna forma, altura máxima, pues regula todo, ¿ya? Cuáles son las áreas verdes y qué se puede hacer en las áreas verdes, qué actividades económicas se pueden hacer en tal zona, y esto lo ve así. Entonces, por ejemplo, se ve, este es el plan regulador de Puente Alto, entonces acá no se carga muy bien, pero acá está marcado por zonas, por colores, la zona urbana. Entonces acá dice, por ejemplo, qué significa cada zona, ¿no? A ver si lo puedo dar vuelta. Ya, igual se los voy a mandar que ustedes lo puedan ver después. Entonces, cada zona tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí puede ser zona económica. No lo estoy leyendo. Zona económica. Acá se pueden hacer actividades económicas de tal cosa. Pero acá no, que acá es una zona urbana. Por ejemplo, estas deben ser zonas urbanas. ¿Ah? Ya, ¿y cuáles serían los objetivos de estos planes reguladores? Son, aquí los voy a explicar. ¿Ya? Tiene como mejorar la calidad de vida de las personas, siempre es eso. Eh, Apoyar a lo que es la descentralización del país, y esto más que todo con los planes regionales. Fortalecer la participación ciudadana, sobre todo estos los planes reguladores y los planes de desarrollo regional tienen mucha importancia, sobre todo la participación de las comunidades. ¿Ya? En lo que sería también las juntas de vecinos también tienen mucha importancia en los planes reguladores, también tienen que tener un diálogo ahí. ¿Ya? Dar unidad y coherencia, ¿ya? Y generar certidumbres para la convivencia de la ciudadanía y el ambiente propicio para el desarrollo de una sociedad y una iniciativa de inversión, ¿ya? Es decir, generar un equilibrio entre lo que es el medio ambiente, las sociedades que viven en el medio natural y las sociedades, que esto puede ser óptimo para finalmente que gente pueda venir acá a invertir también, a generar empleo. Ya tiene que ver con eso también. Entonces es súper importante saber esto, que el territorio en Chile se organiza y existen planes, programas, planes reguladores que orientan a cómo se debe construir el territorio, cómo se debe configurar el territorio. Ya no es, ustedes no pueden llegar y poner un edificio en cualquier zona. El Estado está regulando regula qué es lo que se puede hacer y no en el territorio, ¿ya? Porque también puede dar caso de que quizás un territorio no sea apto, por ejemplo, para construir y construyen igual, hay un temblor y se cae todo, ¿ya? Lo que pasó, por ejemplo, ahora en Miami, no sé si lo han visto en las noticias, que un edificio se cayó, ¿ya? ¿Y qué ocurre ahí? Si hubiesen construido el edificio, por ejemplo, hoy en día, con el plan regulador que tenía Miami, lo dijeron, ese edificio era imposible que se pudiera construir, porque estaba en un territorio donde pasaba mucha agua y finalmente iba a pasar lo que sucedió, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué está ocurriendo ahora en Miami? Tiene que ver con eso de estar regulando y ver si se cumplían lo que decía el plan regulador, el plan de desarrollo, etc. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya entregué lo que es la prueba. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, me la pueden preguntar al WhatsApp o preguntar a mí como por correo. ¿Ya? Eso sería. Ya aquí.
nos terminaría lo que es la clase del día 30 de junio.